Y la madre es aquella que sufre, que pasa, y muchos con dolores de parto, como dice la palabra, pero es un amor que el dolor, el sufrimiento en ese momento es doloroso, es como que se te termina el mundo, pero luego cuando sale el hijo es gozo, es alegría y se olvida todo lo que pasó en medio del proceso. Aún con nuestro hijo, cuando vivimos, anhelábamos, deseábamos, y bueno, llegó a su tiempo porque Dios había dado una palabra, y es interesante cuando Dios hace como Él quiere y el poder cuidarlo, tenerlo, acariciarlo. Nos cuesta a veces, a aquellos que hemos pasado y hemos sido rebeldes en nuestra juventud, uno quiere enseñar luego a lo que están a tu alrededor y a tus hijos, y poder siempre darle una palabra de aliento y decirle, no vayas por ese camino porque te va a doler. Y esas son las palabras de padre, madre, que siempre están ahí a la mano, ¿no? Diciéndote, aconsejándote. Pero uno en medio de la rebeldía lo que piensa es que siempre quieren hacer lo que yo haga, lo que ellos quieren, y no hacer lo que yo quiero. Y esas son las frases que por tiempo hemos escuchado o hemos hablado. Pero qué bueno es cuando nosotros maduramos, crecemos, tenemos familia y comenzamos a ver la vida diferente. Y decimos, wow, cuánta razón tenían los que me amaban, cuánta razón tenían aquellos que velaron por mí. Y sin duda honrar a las madres esta mañana. Yo sé que has dejado noches sin dormir, yo sé que has dejado momentos en los cuales te sentías mal, pero dejando todo lo que tenías para acudir al hijo, estar allí, abrazarlo, mimarlo, y aún cuando se caía, poder correr y abrazarlo, levantarlo, besarlo y decirle, te amo, hijo, es lo más lindo que tengo en el mundo. Son esas cosas y esas palabras que enternecen y que abrazan, y nos abrazan fuerte, no siempre el saber el amor de una madre. La Biblia honra profundamente el rol de la madre, no solo por lo que hace, sino por la presente. El rol de madre vemos reflejar el corazón que tiene cada día. Siempre está aludiendo, queriendo que sus hijos sean lo mejor. La Biblia habla de varias cosas que la mujer ha hecho, y la mujer cada vez se va degradando, la sociedad va degradando aún más a la mujer, bueno, al hombre, en realidad al propósito eterno que Dios tiene, ¿no? Al propósito que Dios tiene, que es que ambos sirvan al Señor. Uno vemos que las familias ya se van desintegrando. Hoy en día reina más el probar, el estar, si funciona, funciona, y dejamos de lado lo que es realmente el fruto, ¿no? Porque uno puede ver que hoy en día se casan, no funcionó, nos dejamos, y no es me dejo y ya está. La Biblia habla que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, o el hombre a la mujer, o la mujer al hombre, y será uno solo hasta que sean viejitos. Ese fue el plan correcto de Dios. Pero constantemente lo que vemos en la sociedad cambia constantemente. Se olvidan, y se ha olvidado de proyectar, de armar, de soñar. Cuando te casás, soñas con tener tu casa. Cuando te casás, soñar con tener el juego de living. Cuando te casás, soñar con tener todos los detalles de la casa, que antes no tuviste quizás. Pero a veces también soñás tener una familia, cuántos vas a tener, cuántos van a ser, cómo serán, y uno se ilusiona. Y se me venía esta mañana justamente cuando leía otra vez este pasaje, la importancia del Día de la Madre. Yo decía, Señor, ¿cómo es tan importante proyectarnos y enseñar a la juventud y a los jóvenes? Y estos temas siempre lo hablamos con los jóvenes, la importancia de tener una estabilidad económica para avanzar, no solo tirarnos a hacer futuros, no, vamos a hacer tal cosa, sino programarnos, y aún cuando engendramos hijos poder tener una idea clara de lo que estamos haciendo, la responsabilidad que hay. Hemos visto tantas cosas hoy en día que muchos son abortos, muchas son cosas que han pasado y que siguen pasando porque nunca han establecido límites y nunca han proyectado nada, sino que tirarse a una aventura. Y esto pasa. Y en este día recordar lo importante de que cada uno de ustedes hicieron, las mamás, de valorar el fruto de sus vientres. Aún hay gente que no valora el fruto del cual Dios le ha dado, regalado, y es muchas veces por vivir una vida fuera y apartada de Dios.
lejos de los propósitos y entender qué es lo que hace la iglesia. Porque la gente juzga, la sociedad juzga a la iglesia. Sí, porque hay esto, lo otro, pero la iglesia siempre ha conservado la familia, siempre ha hablado los principios de Dios para transformar y cambiar una generación. Aún las autoridades políticas entienden que la iglesia están para ejercer un cambio. Aunque a veces nos juzguen y nos digan cosas, la iglesia a través de Cristo sigue cambiando y transformando vidas. Amén. Y sigue levantando el estándar bien alto de decir, honremos a la familia, porque hay propósitos de Dios. Cuando una madre engendra a su hijo, hay sueños, hay anhelos, y no solo de parte de la familia, sino que de parte de Dios. Y es interesante cómo Dios comienza a obrar. La mamá es la que cuida, la que abraza, la que mima, protege, pero sabe que tiene una responsabilidad enorme. Porque sin duda lo que tiene dentro del fruto, que lo tiene, lo contiene, lo guarda, lo cuida. Y cuán importante es saber lo que la madre habla, porque lo que transmite es impresionante. Lo que habla, cómo se refiere al fruto que está en su vientre, es como va a ir creciendo y desarrollando el niño en su vientre. Luego al salir tendrá que seguir educando, pero aún con eso serán sus hechos. Cada humano representa la vida de su padre o de su madre, porque todos nos llevamos algo de nuestro padre y nuestra madre, sea bueno o sea malo. Siempre usted va a recordar, esto decía mi madre, esto dice mi madre, esto dice mi familia, esto decía mi padre. ¿Qué son? Los valores en el cual mis padres me han criado, bueno o malo, porque para uno es malo y para otro es bueno, pero siempre hay cosas para que podamos cambiar y entender que lo que tenemos o portamos en el vientre es algo maravilloso. Hemos soñado tanto con nuestro hijo que cuando sabíamos que, habíamos pasado tanto el proceso de saber que podíamos perderlo, de saber que íbamos, y es una lucha constante. Mientras otros abandonan a sus hijos, mientras otros no pueden tener. Hoy en día hay una esterilidad tremenda en el mundo entero, pero Dios se sigue glorificando. Aún hay gente que no puede tener familia y se ora y se pide a Dios, y si está en los planes de Dios, Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue abriendo matrices, Dios sigue siendo Dios maravilloso. Él es un Dios que tiene sus propósitos maravillosos. Cada hijo es una obra divina confiada a su madre. No es un hijo al azar, es un hijo confiado de parte de Dios para traerlo al mundo. Su vientre se transforma en un lugar sagrado donde Dios forma el cuerpo, el alma y el propósito. No escapa de los propósitos de Dios. El momento del parto ha aún sido doloroso, llena de gran gozo el corazón de la madre luego de haber salido de su vientre. Ella se regocija al ver su rostro y abrazarlo y besarlo y saber que es algo importante. La mujer cuando da a luz tiene dolor, dice allí Juan 16:21, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de haya nacido ese niño. La madre como protectora desde antes que nazca, la madre protege a su pequeño, ella cuida su cuerpo. Y vaya si lo cuida, ¿no? Porque tiene que cuidarse de no agacharse demasiado, de no hacer fuerza. ¿Recuerdan esa etapa de su vida? Y luego cuando crece viene la protección. Allí en Proverbios 3:21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas blancas. La madre vela, ora, anticipada o antes de vengan los peligros, se mantiene firme para resguardar a los suyos. La mamá que tiene principios bíblicos siempre, aún desde el vientre, dice, este hijo será una bendición, este hijo va a ser el que va a hacer los propósitos de Dios. Y siempre está allí, creyendo en lo que va a pasar, en lo que va a venir. Y aún cuando sale, sigue diciendo, Señor, sus pisadas yo sé que tú estarás.
para bendecirlo y para abrir camino. Y aun cuando la mamá sea viejita, sigue diciendo, Dios ha cumplido los propósitos que Él me ha dicho que iba a hacer. Así que yo te quiero animar, si eres mamá nueva, si eres joven en el camino del Señor y tienes hijos, que sigas mirando al Señor con ese amor y ese anhelo y volver a intentar abrazar a tu hijo como lo hacemos cada noche en Geyel, bendecirle y decirle, mira, quiero orar por ti para que la noche tengas buenos sueños, bendecirte. Y Él no se va a dormir si no le bendecimos. Y es una manera de decir, Cristo tiene que estar en todo momento en nuestras vidas. Al levantarse oramos, porque es un propósito de enseñarle, de que no pasará el día sin que antes oremos al Señor. Yo sé que como madre ustedes oran por sus hijos aún siendo grandes, porque una vez que nació del vientre serán hijos hasta siempre. Hasta que Dios nos haga partir de esta tierra, seguirán siendo siempre nuestros mimados, nuestros hijos. Amén. Es así. Por más que a veces, tienes 60, no importa, será siendo tu hijo mimado. Aquel que tomaste en tus brazos como el primer día, será siempre como el primer día para tenerlo allí en los brazos. Quizás no lo podrás cargar, pero sí lo podrás besar sus mejillas. Amén. ¿Eso lo hacemos o no? Amén. La madre tiene una gran influencia, como decíamos hoy, para el bien o para el mal. Proverbio 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no te desprecies la dirección de tu madre. El corazón del hijo es profundamente marcado por la influencia materna. Sus palabras, su actitud, su ejemplo deja una marca que durará toda la vida. Un buen ejemplo bíblico es Eunice, la madre de Timoteo. Ella sembró en su hijo una fe sincera en Dios. Lo instruyó desde pequeño y allí en 2 Timoteo 1:5. Y esa fe dio gran futuro. Timoteo se convirtió en un misionero, ayudante del apóstol Pablo y fue un pilar fuerte para la iglesia primitiva. Y también la Biblia marca lo bueno y lo malo. También no nos olvidemos allí cuando la influencia negativa que puede tener una madre. La historia de Herodías, allí en Marcos 6, capítulo 17 al 28, nos abre los ojos a esta verdad y nos recuerda la inmensa responsabilidad que tiene la madre de llevar a su hijo por el camino del bien. Recuerda cuando estaba el rey allí y la madre, la hija bailó delante del rey y dice, ¿qué me quieres pedir? Te daré la mitad de mi reino para lo que precises, lo que quieras. Y la hija corre a su madre y dice, ¿qué le pido? ¿Qué le puedo pedir? Le dice, pídele la cabeza. ¿De quién? De Juan el Bautista. Y el rey con pena dijo, ¿qué me pidió? La cabeza de Juan el Bautista. Pero como había dado una promesa, tuvieron que ir, cortarle la cabeza y traerle en un plato allí. O sea, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y lo hemos visto por el correr de muchos años, muchos siglos. Siempre hay madres que inducen al hijo para lo bueno y otros lo inducen para lo malo. Así que es interesante cómo la Biblia nos sigue dando las herramientas para vivir la vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Tenemos testimonios para bien y testimonios para mal. Lo que debo hacer y lo que no debo hacer. La Biblia es interesante poder leerla y estar constantemente leyendo porque tiene principios para vivir una vida diferente. Una madre anima, levanta y motiva a sus hijos para que crean en Dios y pueda hacer en ellos, a través de ellos, lo que Dios quiere hacer. La madre tiene y el padre tiene la obligación de enseñar, de educar y también de enseñarle los principios de Cristo. Porque es en casa donde enseñamos, donde hablamos. Por eso la importancia de reunirnos como estemos y leer la palabra y orar y tener nuestros cultos en familia, porque crecemos. No, vamos a la iglesia y le oramos y hacemos la iglesia. Pero en nuestra casa necesitamos hacerlo. ¿Saben por qué? Porque crecemos. Y lo que enseñamos en casa, los hijos no se van a olvidar. ¿Por qué los hijos dicen, ¡ay, qué rico cocina mamá! Mamá es incambiable. Cualquier cocinero puede hacerlo, pero como mi madre nadie lo hace. Porque muchas veces nosotros decimos, así hacía el postre de mi madre, así hacía mi abuela, así hacía. ¿Quién hacía?
Las mejores recetas, ¿dónde salen? De la abuela, ¿no? ¿Y la abuela quién le enseñó a la abuela? La abuela y la abuela y de la abuela y hasta la abuela. ¿A vos mamá sigue haciendo dulce? ¿Qué le enseñó a la abuela? Receta de la abuela y de la tatarabuela sería, no sé. Cuando, mira, siempre escuchamos esa parte, como fulano, no hay otra, no habrá otra. Qué interesante lo que marcamos vida en el camino del Señor. Todos marcamos vida siempre, de una cosa o de otra. Marcamos para bien o marcamos para mal. Eso recuérdalo siempre, que nuestras vidas siempre marcamos. Dice Proverbios 31:26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La madre sabia que vive bajo la dirección de Dios habla palabras que sean guía y da ánimo, incluso en los momentos más difíciles. Porque aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿quién es el que nos va a entender? ¿Quién es el que nos entiende? Siempre va a ser mamá que nos va a entender. Aunque a veces estemos mal, mamá nos va a entender y va a buscar la vuelta. Y siempre mamá nos va a decir, mira, te equivocaste, yo no puedo hacer nada. Solo que Dios puede hacer. Oremos. Siempre va a estar esa palabra para animarte y fortalecerte. Yo no puedo hacer más nada que abrazarte, pero el que está arriba es el que viene a bendecirte y abrirte camino. Una madre que ama a Dios inspira y guía a su hijo hacia la relación personal con Dios. Su fe viva en el cotidiano es una predicación constante acerca de su hijo a Dios. Así que Proverbio 31:30 dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Y cuánta bendición hay? Sin importar lo que esté pasando tu hijo, es de orar, de clamar y de pedirle, sabiendo los principios que Dios va a guardarlo. Algo decían el tiempo, no sabemos el tiempo que Dios está tratando en la vida de cada decisión de cada hijo, pero sí sabemos que hay una promesa de Dios, y aquellos que creemos en Dios, Dios hará su tiempo, y Dios lo va a traer con lazos de amor o será con lazos de dolor, pero Dios le dará una oportunidad. El hombre es el que decide si sí o si no, pero Dios siempre da oportunidades. Amén. Un ejemplo bíblico es la vida de Ana. Ana era estéril y anhelaba tener un hijo. Por eso rogaba a Dios con fervor, hasta que Dios oyó su clamor y respondió concediéndole tener a Samuel. Ana, en lugar de acaparar a su hijo, lo dedicó a Dios desde antes de su nacimiento. Y lo vemos allí en 1 Samuel, del 1 al 28, del 27 al 28. Samuel creció en el templo y llegó a ser un profeta de Dios, porque su madre lo pidió, lo anheló, lo deseó y se lo entregó a Dios. Y Dios hizo de acuerdo a lo que tenía preparado con aquel hombre de Dios. El amor de una madre refleja el amor descrito en la palabra, paciente, benigno y perseverante. El amor es sufrido, dice 1 Corintios 13, 4 al 7, sufrido y benigno, todo lo soporta. El amor de madre vivido bajo la dirección de Dios enseña a los hijos a vivir una vida llena de amor, perdón y perseverancia. La madre que ama a Dios y vive para Él mostrará a sus hijos y a toda la familia lo que es el valor verdadero del que habla la vida consagrada a nuestro Dios. No hay nada mejor que enseñarle a nuestros hijos el amor de Dios. Y en cada vida de cada mujer cristiana tiene que reflejar ese amor. Y si le preguntas a cada hijo, lo va a encontrar y lo va a decir. Mamá tiene tantos defectos, pero también tiene tantas virtudes. El hombre está lleno de defectos, todos. Tenemos miles de defectos, pero en realidad tenemos más virtudes que defectos. Porque lo que tenemos adentro y lo que damos es más bueno.
cuando estamos con Dios es más bueno y tenemos un corazón para dar, para bendecir. ¿Cuántos creen que Dios puede esta mañana regalarnos eso que deseamos? El deseo esta mañana no abarca el regalarle una casa a la madre, no abarca el regalarle un auto, una buena ropa, un buen zapato, un buen celular. Esta mañana no basa en la comida que vas a comer. El buen regalo es honrarla, es dedicar un tiempo para decirle, madre, te amo, perdóname por lo que te he hecho, perdóname por lo que hemos pasado. Yo sé que me he equivocado en la vida, pero el regalo más grande me parece que es realmente entender que aun cuando llegue a su vejez, se volverán como niños, dice la palabra. Y quiera Dios que podamos tener la capacidad de honrar a nuestros padres y no dejarla de lado cuando llegue a su vejez, y no dejarla o tirarla en algún centro que las cuidan, sino poder volver a hacer lo que dice la palabra, tener el tiempo para recordar que cuando ella nos tuvo en nuestros brazos, nos amó, nos besó, nos limpió, nos cambiaba, y cuando nos ensuciaba y nos babeábamos, era ella que limpiaba nuestras babas. Y muchos se olvidan cuando llegan a viejitos que vuelven a ser como niños. Si habrá que honrar, es hasta el último día de su vida, honrándole. No te olvides esta mañana de que la vida se trata de honra. Siempre vamos a honrar, siempre tenemos que honrar, siempre tenemos que honrar a nuestro Padre. El que honra, honra tendrá. Hay un lema en este tiempo que dice, el cartel, lo que siembras es lo que vas a cosechar. Vas a cosechar lo que vas a sembrar. Así que recordemos estas palabras de que una madre es una madre que nos cuidó, que nos mimó, que nos limpió. Pero cuando vuelva a darse vuelta el tiempo y seamos nosotros ya mayores y ella volverá a ser como niño, tengamos la capacidad de entender que es nuestra obligación tenerla en nuestros brazos. Aunque se nos revele, porque como niños nos rebelábamos. Aunque gritemos, porque como niños gritábamos. Aunque nos hagamos en la ropa, porque aún como niños nos hacíamos como ropa. A veces el hombre se olvida de dónde venimos. Honremos a nuestros padres y a nuestra madre hasta el último día de sus vidas. Porque la Biblia dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Aunque no nos guste a veces, tenemos que hacerlo. Porque la verdad, madre hay solo hay una madre. La madre es valiosa ante los ojos de Dios. Su trabajo no siempre es visible. Aunque sabemos que es la última que se acuesta, sabemos que es la primera que se levanta a cocinar, sabemos que es la última que hace todas las cosas, y a veces pasamos desapercibidos. Nos pasa. No hablo porque nos pasa. A veces no podemos olvidar de tantas cosas, pero no lo olvidemos darle un beso antes de salir, no lo olvidemos un beso antes de llegar, y honrémosla con buenas palabras. A veces es lindo regalarles, pero a veces cuando no tenés, el mejor regalo es un abrazo. He aprendido a regalarle cosas, pero he aprendido a besarla, a decirle te amo mucho, te quiero mucho en todo tiempo. Pues son cosas que llevarán por siempre. A veces el regalo lo puedo usar, se le rompió y se le cayó, se perdió. Pero las palabras que vos le decís durarán para siempre en su corazón. Así que quiero esta mañana honrar a cada mamá. Como dice el Salmo 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. El Salmo 23 dice, 23:2, en lugares de dedicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. En todo momento Dios está con nosotros. Y aún capaz hay mamás que ya no están aquí con nosotros, han partido. Y hay otras mamás que nunca fueron mamá, pero siempre adoptaron un hijo. Siempre. Usted va a escuchar, y yo he escuchado a muchas mamás que tuve en el caminar y me decían, yo no soy tu madre, pero te malenseño. Yo no soy tu madre, pero siempre estoy acá. Y siempre hubo un consejo. Y qué bueno que podamos
siempre tomar a alguien, porque siempre hay un niño necesitado, siempre hay un joven necesitado. A veces no tiene la palabra de ánimo de sus propios padres, pero recordemos que somos hijos de Dios y tenemos una gran influencia, siempre estamos influenciando en alguien. Recuerda abrazar a alguien cuando no tiene su madre o cuando tiene sus padres lejos. Aquellos que vivimos lejos de nuestra familia, muchas veces es bueno cuando alguien te toma, te abraza y te dice, mira, eres como un hijo para mí. Bueno, toma los consejos que te den. Abrazarlo, bendecirle, dale gracias. Yo en el caminar de la vida he tenido muchas mamás que siempre me lo han dicho, tú eres el hijo que nunca tuve. Y siempre que puedo honrarles, me puedo honrar, le honro. Quizás alguna estará viendo de lejos, le quiero honrar a todas esas mamás que por algún momento me bendijeron, me cobijaron en su casa, me trataban como un hijo, y aun cuando no tenía derecho a regalo, me regalaban cosas. Y por siempre estar agradecido a Dios, que Dios siempre pone en el corazón de mamá, de esa madre, a regalarte algo. Así que esta mañana te invito, iglesia, que te puedas poner en pie y recordar a aquellos que están viendo por allí, por las redes, nunca dejes a aquel que sepas que no tiene su mamá, que por circunstancias de la vida perdió su mamá, no tiene su mamá, o aquellos que la han abandonado. Hay niños que han sido abandonados, jóvenes abandonados, que nunca conocieron a su mamá. Yo quiero decirle que siempre Dios pondrá a alguien, porque la palabra es clara, dice que tu padre y tu madre te dejaren, yo te recogeré y te tomaré en mis brazos y nada te va a faltar. Y quizás si aquellos que están mirando esta mañana dicen, wow, yo nunca he tenido una madre que me acobijara, que me tapara en las noches. Yo no tuve madre, siempre me han maltratado, pero siempre ha Dios levantado a alguien que ha extendido su mano y me ha dado de comer y me ha abrazado en la noche de oscuridad. Y eso es bueno entender, que el que tuvo siempre ahí se llama Jesús de Nazaret. Y quizás esta mañana Dios está hablándole a alguien, pero qué maravilloso es saber que Dios no se olvida de sus hijos. Aquellos que por una razón nacieron de un vientre de una madre. No están, pero Dios siempre abraza y tendrá un amor incondicional, un amor que esté allí para abrazar. Así que les bendigo, madre, y recuerden que Jesús le ama mucho y que eres un eslabón importante para Jesús, para Dios y para el Espíritu Santo. Se multiplican y crecemos porque en el vientre hay una bendición. Amén. Oramos.